Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra clase. Gracias por estar con nosotros este día. Vamos a entrar el día de hoy a nuestra clase y permítanme bajarle mi volumen aquí a mi monitor. Ok. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Y quiero empezar pues haciendo una pregunta. Yo creo que ya se dieron cuenta ustedes, ¿no? El Evangelio de Juan nos hace el favor de llevarnos por todo el tema de la comunión con Dios. Hemos visto que Juan trata el asunto de la comunión con Dios como el hecho de que nosotros compartimos con Dios lo que es la vida que Él nos dio. Y obviamente esa comunión con Él pues tiene varias ramificaciones, por decirlo de esta manera, ¿no? Entre las ramificaciones importantes de la comunión con Dios es el hecho de la conservación de esa comunión. Entonces, en los primeros capítulos, Juan nos habló acerca de cómo nosotros debemos de cuidar nuestra comunión con Dios a través de un estilo de vida, un estilo de vida en donde varios factores se conjugan, entre ellos el hecho de aceptar que cuando hemos nosotros pecado, aceptar nuestro pecado, confesarlo delante de Él, abandonarlo, confiar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y sobre todo no enfocarnos en lo que son los mandamientos básicos que debemos implementar en nuestra vida, ¿no? El primero de ellos es el de creer en el Señor Jesucristo y no solamente creer en Él para obtener vida eterna, sino de confiar constantemente en Él en la vida diaria, ¿no? Creer en Cristo. Y el segundo mandamiento que nos hablaba Juan en su carta es el mandamiento del amor, el amor que es la esencia de Dios y que obviamente es el que nos lleva a poder amar también a las personas, ¿no? El amor de Dios que permite que amemos también a otros. Entonces, Juan nos dice, por ahí es donde va el camino. En medio, obviamente, Juan nos hizo el favor de mencionarnos, ¿no? Que vivimos en una época en donde la corrupción del mensaje de Dios, la corrupción de la doctrina es constante, ¿no? Los falsos maestros llegan con enseñanzas falsas y obviamente eso hace que muchas personas pierdan la dirección. Por eso Juan nos dice, hay que enfocarnos correctamente en lo que es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Bien, entonces, ya que Juan hizo esto inmediatamente, empezó ya para cerrar su libro, a hablar mucho acerca del amor de Dios, ¿no? La trascendencia del amor de Dios en nosotros. Y ahora, para ir cerrando el libro, en la última sección, Juan nos hace una serie de consideraciones, ¿no? Nos hace una serie bueno, se hace una serie de preguntas y nos lleva a analizar una cuestión que tal vez a ustedes les haya también pasado por la cabeza. ¿Hasta dónde es que puede llegar el amor, no? Eh, ¿Qué tan, que puede realmente ser un amor sacrificial? Y sobre todo pensamos en ese concepto, pero cuando lo analizamos, obviamente nos hacemos la pregunta, ¿es factible amar a la gente que nos rodea? ¿Es factible, es posible, es realista que amemos a los hermanos? Ustedes me van a decir, ¿verdad? Y creo que lo compartimos todos, ¿no? Hay gente, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Que es amable, se presta a amarse, ¿no? Eso es lo que significa amable, ¿no?
que es una persona que es fácil amarla, ¿no es cierto? Hay ese tipo de personas que decimos, ay, qué rico pasar tiempo con ellos, ¿no? Qué padre, hasta quisiéramos poder vivir cerca de las personas para estar más en contacto con ellos. Eh, pero hay otros, ay, madre mía, ¿no? Decimos, híjole, cómo le hago, no? Ay, viene el hermanito, ¿no? Pues, ay, hola, ¿qué tal? Y salimos corriendo para otra parte, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, que es factible que podamos amar a todos? Bueno, Juan va a entrar precisamente en la penúltima parte de la carta, lo que corresponde al capítulo 5, del 1 al 12, precisamente va a entrar en esta discusión, ¿sí? Y va a tratar de mostrarnos algo. ¿Qué tan factible es esto? Bueno, para resumirlo así en una frase nada más, ¿no? Sí es factible, siempre y cuando haya fe. Es curioso que Juan, fíjense, al estar hablando del amor, al estar hablando de la comunión con Dios, de pronto, ¡pum!, brinca al concepto de fe, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Hay dos buenas partes aquí en la sección que vamos a estudiar el día de hoy. Una de ellas, precisamente enfocándose en la fe, ¿sí?, en la necesidad de que haya fe en nosotros. Y la segunda, ¿sí?, es el asunto de dónde vamos a fundamentar nuestra fe. Y Juan lo va a ver. Así que, si me permiten, vamos, abran sus Biblias si quieren conmigo, y vamos a ir viendo lo que Juan entonces va a decirnos ahora. Como les decía yo hace un ratito, ¿no? Juan va a irse por este camino, por el camino de hablar de la fe como el requisito básico para que tú y yo, para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Entonces, aquí es donde Juan nos va a ir llevando por esta ruta, ¿no? Lo primero, entonces, vamos a empezar a tratar lo que Juan va a hacer, y es interesante porque al leer esta sección de Juan, yo no sé si a ustedes les va a ser igual que a mí, pero me cuesta mucho trabajo seguir el pensamiento de Juan en estas partes, porque como que es un poquito complicado la manera en que Juan lo expresa y lo dice, ¿verdad? Nos hace revolvernos un poquito, como que nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por dónde vas, Juan, no? Pero aquí básicamente yo pude captar lo siguiente, ¿no? Que Juan se va a enfocar en tres problemas fundamentales. La primera sección, versículos 1 al 5, ¿no? Y son estas preguntas. La primera es, en realidad, ¿a quién debo de amar? ¿Sí? ¿A quién debo de amar? La segunda es, ¿cómo podría saber si los amo de verdad? Porque ya sabemos, ¿no?, que nosotros utilizamos mucho el concepto de amor en la forma afectiva, en la forma de sentimientos. Decimos, ay, pues no sé si realmente los estoy amando, si no tengo el mismo sentimiento que tuve ayer, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber si los amo en verdad? Y la tercera es si tenemos la capacidad para amar sacrificialmente. Entonces Juan va a empezar aquí y va a relacionar estas preguntas con lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Con la fe en lo que dice la palabra de Dios y con su amor. Vamos a verlo en primer lugar, ¿no? Aquí Juan empieza hablándonos de esto, ¿no? Empieza mencionándonos el hecho de que debemos amar, y debemos amar dentro de la vida cristiana, especialmente, ¿no?, a todo aquel que ha creído en Cristo. En el versículo número 1, Juan nos reta con estas palabras. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Es interesante el pensamiento aquí de Juan porque hay una relación entre las frases, ¿no? El punto de partida es este.
si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Es decir, somos nuevas personas. Nuestra herencia está en los cielos. Hemos sido transformados y el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces Juan empieza con esta declaración. Si tú has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal, ya naciste de nuevo. Y noten que Juan utiliza precisamente el concepto de nacer de nuevo. ¿Sí? Él no dice nada más que mi mente fue transformada o que mi corazón fue cambiado. Él me dice que hemos nacido. Es decir, que se generó en nosotros algo totalmente nuevo. ¿Sí? Recordemos que esto fue precisamente lo que a Nicodemo le voló la cabeza cuando hablaba con el Señor Jesucristo. Y Nicodemo preguntó, ¿qué necesito yo volver al vientre de mi madre y nacer? Bueno, Nicodemo en ese momento no captaba todo lo que era, pero sí captaba la problemática y también captaba la esencia de nacer de nuevo. Eso significaba que una persona que nace de nuevo es distinto. Y es distinto porque hay en él algo que antes no había, una nueva vida. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y la tenemos por la fe. El Señor Jesucristo precisamente se lo dijo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y de ahí parte Juan. Cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos vida. Eso nos permite dos cosas. La primera de ellas es amar a Dios. A Dios que es el que nos engendra a nosotros. Por eso le llamamos Padre. Porque ahora Dios es nuestro Padre. Pero dice también que el nuevo nacimiento nos capacita para una segunda cosa. Amar también a quien ha sido engendrado por él. Entonces, la nueva vida, hermanos, fíjense, nos pone en una plataforma en donde nosotros podemos dirigir nuestro amor en dos direcciones. La primera de ellas es hacia Dios y la segunda es hacia nuestros hermanos, aquellos que han sido engendrados también por Dios, que han creído en Jesucristo como Salvador personal y que han sido y que han nacido de nuevo como nosotros. Eso es lo que encontramos aquí. La segunda cosa que Juan entonces nos va a decir es que si esto está sucediendo en nosotros, el amor lo vamos a tener que empezar a concebir como un acto de fe, ¿sí? Un acto de fe en donde del amor de Dios vamos también a pasar a la obediencia de la palabra. Es un acto de fe que nace entonces del amor de Dios y de la obediencia a la palabra. Yo he nacido de nuevo, puedo amar a Dios y puedo amar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya tengo un paradigma hecho. Y este paradigma está en el amor de Dios y en la obediencia a la palabra. Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Puedo amar a las personas que han creído en Cristo? Sí podemos. Y podemos amarlos por una sencilla razón, porque amamos a Dios. Y nos vamos a dar cuenta, y eso es lo que Juan nos dice, en esto conocemos, en esto podemos verificar, en esto podemos nosotros darnos cuenta que amamos verdaderamente a las personas. ¿Cuándo? Cuando estamos amando a Dios. ¿Sí? Amar a Dios, repito, como decía Juan, el versículo anterior, se liga inmediatamente al amar a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver a Dios en la vida de las personas. Y por eso es que cuando amamos a Dios
inmediatamente amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos guardando los mandamientos y ellos están amando a Dios y nos están amando a nosotros. Es interesante cómo Juan va tejiendo este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces dice Juan, sí, aquí está, ¿sí? Está la palabra de Dios a la que estamos nosotros obedeciendo, y la palabra de Dios lo que dicta primeramente es el amor a los hermanos. Y nos lo da como un mandamiento que no es gravoso, es decir, es un mandamiento que no es difícil de cumplir. Se hace difícil cuando yo me vuelvo egoísta y cierro mi corazón a las personas. Pero si yo no hago eso, entonces yo puedo amar a las personas que están a mi alrededor, porque son los hijos de Dios y Dios está trabajando en ellos. Y la obra de Dios en ellos es la obra que hay en mí. Entonces, si yo considero que Dios me ama y yo considero que en su palabra me manda, me insta a amar a las personas, por fe, yo puedo empezar a dar este paso de amar a mis hermanos, porque estoy también amando a Dios. Y así Juan nos dice, no hay pérdida en esto. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de vencer lo que son los parámetros del mundo. En el versículo 4 y 5 nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El hecho de establecer parámetros de selección para amar a las personas, los amo porque son guapos, porque son hermosas, o los amo porque tienen dinero, o los amo porque son carismáticos, ¿verdad? O los amo porque son agradables. Todos esos parámetros no existen dentro de los parámetros de Dios. Nosotros amamos a las personas porque Dios las ama. Y amamos a las personas porque han nacido de nuevo. Amamos a las personas porque Dios está trabajando en ellas y queremos ser parte de esa obra de Dios en sus vidas. Y como dice Juan, ¿no? Aquí tenemos un paradigma, el paradigma del mundo, del egoísmo, de la vanidad. Amo porque quiero que también yo tenga una reciprocidad. Y no es así. Amo porque Dios me ama a mí y porque pongo mi fe en Dios. Que probablemente me van a fallar, que probablemente no me van a comprender. Eso es seguro que suceda, ¿verdad? Pero va a suceder cuando nosotros estamos viviendo bajo el paradigma del mundo. Ese, lo repito, que es el paradigma del egoísmo, de la vanidad, y que nos aleja de Dios, como vimos en los capítulos anteriores, cuando Juan dice que no amemos al mundo. Entonces, si yo no sigo el esquema, la norma, la regla que el mundo establece, obviamente voy a adoptar la norma de la fe. Esa fe que tenemos en Dios, esa fe que viene de nuestro conocimiento de Él y que viene de la palabra. Y Juan nos dice que por haber nacido de Dios y tener esa fe, entonces nos convertimos en vencedores. Yo puedo entonces decirle no al mundo, no porque yo sea un superpoderoso, sino porque Dios está en mí y me llena de su amor. Y la fe en Dios es la que va a vencer al mundo, no yo, ¿sí? Es la fe en Dios la que me va a orientar hacia el amor que necesitan las personas de mí. Y entonces es como lo voy a dar. Por eso dice, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros lo hemos hecho. Entonces Juan, retomando lo que habíamos dicho hasta ahorita, ¿verdad?
Juan entonces nos dice que sí, sí podemos amar, ¿verdad? Podemos amar porque Dios nos está capacitando, porque Dios nos ha hecho ser, porque Dios ha puesto nueva vida en nosotros. Y Dios nos ha puesto a vivir dentro de un nuevo ambiente, de un nuevo paradigma, ¿verdad? Que es el paradigma de su amor y su fe. Y es lo que nos guía. Y si nosotros permanecemos en él, nosotros podemos amar. Entonces, si volvemos a las preguntas originales, ¿verdad? En realidad, ¿a quién debo de amar? Juan dice, a todo el que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Aunque sea un hermanito medio difícil, hay que amar, hay que mostrarle el amor de Dios. ¿Cómo podría saber que lo amo en verdad? Porque estoy practicando el amor de Dios, porque estoy practicando amar a Dios y porque la palabra de Dios me dice que debo de hacerlo. Y eso, ¿verdad? Y eso se establece como una norma en mi vida. Y entonces tenemos que empezar a desarrollar esa capacidad de amar sacrificial, ¿sí? Amarlos a ellos como Dios nos amó. Y sí tenemos esa capacidad, porque esa capacidad la tenemos por la fe al haber creído en Cristo. Entonces, aquí nos contesta las primeras preguntas, Juan, en los versículos 1 al 5. Del 6 al 12, entonces Juan lo que va a hacer ahora es hablarnos un poquito acerca de otras tres preguntas que que puede tener en mente. Yo no sé a quién tenía en mente Juan cuando pensó en que si podíamos amar a todos, ¿no? Me imagino que en la experiencia cristiana de Juan hubo muchos momentos en donde él dijo, híjole, tengo que amar a él. No sé si fueron dificultades con los otros apóstoles o con los hermanos de aquel entonces, pero es curioso que los problemas que Juan tuvo en aquel entonces son los mismos que tenemos nosotros ahora, ¿no? Y entonces, después de haber contestado a eso, ahora Juan nos lleva a otro tipo de preguntas. Y como ha estado hablando Juan acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que de él depende o de él viene toda la fortaleza para nuestra vida, ¿sí? Juan quiere entonces ahora moverse hacia la persona de Cristo y empieza a preguntarse acerca de Cristo. Y hay tres preguntas que Juan va a tratar ahora. La primera de ellas es, ¿quién era en verdad el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Qué garantía tenemos de que el Señor Jesús es en verdad el Hijo de Dios? ¿Sí? Y pongo énfasis en la palabra el Hijo y no un hijo. ¿Sí? Es realmente el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, ¿no? Es verdad que tener vida depende de nuestra relación con el Señor. Son preguntas que tal vez nosotros también nos hemos hecho, ¿no? Si el amor depende de nuestra relación con Cristo, ¿quién es en realidad el Señor Jesús? Si ustedes recuerdan, lo vimos también al principio de la clase, en la primera clase, Juan tuvo que luchar mucho con este concepto. Sobre todo hubo un personaje que se llamó Cerintino, que en ese tiempo él iba predicando un concepto muy raro con respecto a la persona de Cristo. Él decía que Cristo y Jesús son dos personajes diferentes, que Jesús era un ser humano, era un hombre común y corriente como tú y yo, pero que Cristo descendió sobre él. Y Cristo en el concepto de ser íntimo es una especie de ser espiritual.
que de pronto bajó y poseyó a Jesús. ¿Sí? Y que entonces utilizó a Jesús para hacer milagros y proclamar la verdad de Dios. Y que cuando llegó el momento de la muerte, Cristo se separó de Jesús. ¿Sí? Y entonces el que subió a la cruz fue Jesús y no Cristo. De esa manera, ¿sí?, quien realmente murió en la cruz fue Jesús, pero no Cristo. Porque Cristo, siendo un espíritu, siendo Dios, él no puede morir. Era el razonamiento. ¿Sí? Con esto en mente, Juan, fíjense, empieza a pensar, bueno, ¿puede ser esto verdad? ¿Qué implicaciones tiene hacia el hecho de amar? Si realmente yo puse mi fe en Jesús, pues no tiene ningún sentido, porque puse mi fe en un hombre que murió. Pero si pongo mi fe en el Cristo, entonces sí puedo tener vida. ¿Sí? Entonces, esta complejidad se daba, fíjense, mucho en el primer siglo, al tratar de pensar quién es en verdad el Señor Jesús. Por esto es que Juan vuelve al tema. Si ustedes se dan cuenta, la centralidad de Cristo para nuestra vida, el Señor Jesucristo para nuestra vida es básica, ¿no? Sin el Señor Jesucristo, nosotros no somos nada ni podemos llegar a ninguna parte. Por eso es que Juan se plantea estas preguntas. La primera de ellas empieza a contestar, ¿no? Y empieza a decir que podemos estar seguros de quién es Cristo y de que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios, que vino a nacer en este mundo, es Dios encarnado que vino a nacer a este mundo y que murió en la cruz. No de que de pronto muere un hombre, ¿verdad? Y Dios se separa de él. No, muere Jesucristo, el Dios hombre, muere en la cruz. ¿Sí? Y Juan dice, hay un testimonio claro de esto. Y es el testimonio que da precisamente el Espíritu de Dios. El Espíritu testifica de esta verdad. Dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. O sea, hay dos elementos que van a testificar aquí que verdaderamente Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios. Agua para referirse a su experiencia del bautismo con Juan. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo salió del agua, ¿sí?, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él seguid. Y una paloma que vino, pero el espíritu que vino en forma de paloma, ¿verdad?, y se posó. Y esto nos habla del testimonio divino. Cuando hablamos de que vino mediante agua, es decir, que se manifestó a través de la experiencia del bautismo. Y sangre se refiere al hecho de que murió. Entonces tenemos aquí dos elementos muy importantes, uno divino y uno muy humano, ¿no? El divino es el testimonio de Dios en el bautismo del Señor Jesús y la sangre es el testimonio de que efectivamente era un hombre. Entonces tenemos aquí a Jesucristo, el Dios hombre, que viene. Dice, y no vino solamente mediante agua, o sea, no es nada más la separación de lo divino, sino mediante agua y sangre, mediante ese testimonio doble que encontramos. Y dice Juan aquí, después de explicar este concepto, que el Espíritu es el que da testimonio. ¿Sí? Y este Espíritu es el que ha estado testificando a través de las Escrituras y a través de los apóstoles de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es el Dios encarnado. Este es el testimonio del Espíritu. Dice, porque el Espíritu es la verdad. Él no miente.
Y habla precisamente que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ustedes ya han escuchado, ¿verdad?, que este pasaje es un pasaje un poquito complicado porque hay diferentes variantes del texto, y en algunas variantes del texto original, el versículo 7 no aparece, ¿verdad? Dice que esa sección de porque los tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eh, y los tres son uno, fue un agregado que se puso años después de que el texto fue dado. Sin embargo, aunque así fuera, ¿verdad? Nosotros podemos estar plenamente convencidos, ¿no?, de que si en la tierra el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesucristo es Dios, y también el bautismo y la sangre de Cristo testifican que Cristo es el Hijo de Dios, obviamente en el cielo también lo va a ver, ¿verdad? O sea, no es una falsedad de que Dios esté dando testimonio de Él y que Cristo dé testimonio de sí, y el Espíritu Santo también. Pero ahí tenemos el dato, ¿no? Lo importante en este pasaje es que precisamente tenemos un testimonio divino de qué, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es lo que Juan quería aclarar. ¿Podemos estar seguros entonces de que Cristo es el Hijo de Dios? Claro que sí, porque el testimonio acerca de Él es sumamente claro, y es un testimonio que no puede ser contradicho, ¿no? ¿Sí? Es el Espíritu Santo, que es la verdad, el que da ese testimonio. Además de este testimonio, Juan agrega, versículos 9 y 10, de que el testimonio de Dios el Padre, el testimonio que Dios el Padre dio acerca de Jesucristo, es final, ¿sí? Es definitivo. Y dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Los apóstoles habían predicado de la humanidad y divinidad de Cristo. Y el testimonio de los apóstoles, ¿sí?, es sobrepasado todavía por el testimonio del Padre, ¿sí? El testimonio de Dios es mayor todavía. Si nosotros empezamos a ver cómo Dios testificó acerca de su Hijo, nos vamos a llevar una sorpresa grande, porque testificó de su Hijo cuando nació, testificó de su Hijo cuando fue bautizado, y testificó de su Hijo todavía en su muerte y en su resurrección. Entonces, el testimonio del Señor Jesucristo es mayor. Dice Juan, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, entonces, tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio de Dios. Y el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo has recibido por la fe, en ti el testimonio de Dios. Dios te ha testificado a ti de que Jesucristo es su Hijo. Y por decirlo de esta manera, tú te has convertido en un testimonio viviente de quién es el Señor Jesucristo. Es Dios hombre. ¿Por qué? Porque murió por ti, porque te dio vida eterna y te ha llenado del amor de Dios. Entonces, ahí tenemos. Finalmente, Juan nos va a decir, versículos 11 al 12, que el testimonio que nosotros debemos tener, entonces, es que en Cristo hay vida eterna. Y eso es lo que hemos creído. Dice Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Perdón, y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, si tenemos precisamente ese testimonio, debemos de confiar.
porque está en ti desde el momento en que creíste en Cristo como Salvador. Si tú no tienes ese testimonio en ti, es decir, si Cristo no habita en ti, simple, no tienes vida eterna. Lo que tienes que hacer es confiar en Cristo como tu Salvador personal. Entonces el testimonio que debemos creer es que en Cristo hay vida eterna. ¿Cuáles son entonces los principios que Juan nos pone aquí como lineamientos para nuestra vida? Bueno, aquí están. El primero de ellos es que el amor a los hijos de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios, el tener fe en Cristo y el amar a los hermanos, son manifestación precisamente de nuestra fe en Dios y en su palabra. Entonces, si yo tengo fe, si yo he confiado en Cristo como mi Salvador personal, automáticamente, hermanos, el amor va a empezar a convertirse en uno de los elementos básicos de nuestra vida. Voy a empezar a actuar, a vivir, a disfrutar de lo que es el amor de Dios y voy a poder compartir ese amor de Dios porque nace de mi fe en Él. La fe, número 2, entonces es la base para que yo pueda vencer los esquemas, parámetros, paradigmas que el mundo me establece para alejarme de Dios. Esos paradigmas que tienen que ver con la vanidad, con el egoísmo, ¿sí? En donde yo me convierto en una persona selectiva, ¿sí? Eso no tiene que ver con lo que es mi fe, con lo que es mi vida en el Señor, ¿no? Los paradigmas del mundo son otros que los que ahora yo ya obtuve o ya tengo a través de mi fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, solo la fe en el Hijo de Dios es lo que me puede dar vida eterna y capacitarme para amar. Entonces noten cómo Juan nos llevó por este círculo. ¿Qué es lo importante entonces para que yo pueda amar a las personas? Mi fe, ¿sí? ¿Cómo puedo amar a las personas? Ejercitando mi fe en Dios. ¿Sí? ¿Qué tan seguro puedo estar de que estoy amando como Dios quiere que yo ame? A través de la fe en Cristo, ¿sí? Y es esta fe, entonces, como hemos visto el día de hoy, ¿no? Lo que se convierte en el principio básico para nuestra vida, ¿sí? Sin fe no podemos amar. Sin fe no podemos tener vida eterna. Sin fe no puedo confiar en Cristo. Por eso, el principio fundamental de nuestra vida cristiana es la fe en el Señor Jesucristo. En un Señor Jesucristo que fue, que recibió el testimonio del Espíritu, el testimonio de Dios de que era y es el Hijo de Dios. ¿Sí? De manera innegable, sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí está, para que nosotros podamos confiar en Él, vivir y amar a nuestros hermanos. Eso es lo que Juan nos tenía precisamente en esta sección, ¿sí? ¿Qué necesito entonces para amar? Fe. ¿Sí? ¿Y en quién debo de tener la fe? En el Señor Jesucristo. ¿Qué tan cierto es que Cristo es el Hijo de Dios? Ciertísimo. Porque Dios dio testimonio de Él cuando fue bautizado y cuando... Y el Espíritu sigue dando testimonio a través de su palabra y a través de la predicación bíblica de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tú y yo somos testimonios vivientes de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todo eso es lo que nos capacita para poder amar a nuestros hermanos. ¿A quién? A todo aquel que ha nacido de nuevo. Si hay fe,
se puede amar, ¿no es cierto? Acuérdense que dice en la carta de los Hebreos, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Es como un fondo de ahorros. Ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irlo incrementando. ¿Sí? Y eso lo hacemos a medida que amamos a los hermanos y vamos aprendiendo más la forma y la manera en que los amamos. Porque la verdad es que, y eso sí, qué bueno que no se metió Juan con eso, ¿no? Pero no todos son amables de la misma manera, ¿no? No los podemos amar de la misma manera, ¿sí? Hay algunos que nada más con una sonrisa, ya, ¿verdad? Pero hay otros que no. Hay otros que debemos llamarlos de otra manera. Obviamente ahí ya viene, ¿no? Nuestro estilo y nuestra forma de amar a las personas. ¿Sí? Hay quienes se satisfacen con un dulce y hay otros que quieren una comida en un super restaurante, ¿no? Para que de veras experimente el amor. Bueno, ahí es donde vamos nosotros a ir aprendiendo poco a poquito, ¿no? En la experiencia, cómo es que amamos. Pero recuerden nuevamente, ¿no? Lo podemos hacer a través de ¿qué? De nuestra fe, de la fe que tenemos, porque amamos a Dios y Dios nos ama. Entonces, esa comunión va a manifestarse precisamente en el amor a las personas. Vamos a terminar con esta carta, ¿verdad? Vamos a cerrar el curso viendo hacia dónde nos lleva Juan en la última sección del libro, ¿verdad? Cuando nos habla de la vida eterna que tenemos. Y vamos a ver cómo es que cierra esta carta de Juan que nos estuvo hablando, decimos, ¿no? De lo que es nuestra comunión con Dios y del amor y la vida que tenemos en Dios. Bien, les agradezco mucho su atención. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.